Capítulo 12. Era ya abril cuando Rourke y Winand regresaron a la ciudad. Los rascacielos parecían rosados en el cielo azul, una sombra incongruente de porcelana sobre masas de piedra. Había penachos verdes en los árboles de las calles. Rourke fue a su oficina. Sus empleados lo saludaron, pero él vio en boca de todos sonrisas reprimidas conscientemente, hasta que un joven estalló. ¿Qué diablos? ¿Por qué no decir que estamos contentos de volver a ver a nuestro jefe? Rourke se sonrió. Sigan. No puedo decirles cuán contento estoy de volver. Después se sentó sobre una mesa de la oficina de los dibujantes, mientras ellos le relataban lo que había pasado en los 3 meses, interrumpiéndose unos a otros. Por la tarde, estando solo en su despacho, abrió un diario. No había leído diarios durante 3 meses. Vio un artículo sobre la construcción de Cortlandt Homes. Vio la línea que decía, Peter Keating, arquitecto. Gordon L. Prescott y Adastas Webb, dibujantes asociados. Se quedó muy tranquilo. Aquella noche fue a ver a Cortlandt. El primer cuerpo del edificio estaba casi terminado. Veíase solo, en la amplia y desierta región. Los obreros se habían retirado. Una luz mostraba la habitación del sereno. El edificio conservaba el esqueleto de lo que Rourke había diseñado. La economía del plan se había conservado, pero habían sido agregados rasgos incomprensibles. La monotonía de toscos cubos había reemplazado a la variedad de casas modeladas. Le habían agregado una ala con techo abovedado que sobresalía de la pared como un tumor y que contenía un gimnasio. Se le agregó una huera de balcones, hechos de barras de metal pintadas de un azul violento, ventanas sin objeto en las esquinas. Un ángulo fue cortado con una puerta innecesaria, con marquesina redonda de metal, 3 bandas verticales de ladrillos que no conducían a ninguna parte. Era el estilo general de lo que en la profesión se llamaba Bronxmodern. Un panel de bajo relieve sobre la entrada principal representaba una masa de músculos, de la cual se podía discernir en cada 3 o 4 cuerpos uno de ellos con un brazo levantado que sostenía con la mano un destornillador. En el cielo, hacia el oeste, más allá de Manhattan, había una línea roja y los edificios de la ciudad se erguían rectos y negros contra ella. Rourke se quedó en el espacio del futuro camino, delante de la primera casa de Cortlandt. Estaba derecho, tensó los músculos del cuello, tenía las manos caídas y separadas del cuerpo como si se hallase en presencia de una patrulla de fusilamiento. Nadie podía decir lo que había ocurrido. No había habido deliberada intención, pero había ocurrido. Primero Tuggy le dijo a Keating una mañana que Gordon L. Prescott y Gus Webb estarían en la lista de pago como dibujantes asociados. ¿Qué le importa, Peter? No saldrá de sus honorarios. No perjudicará su prestigio, de ningún modo, desde el momento que estés el jefe. Ellos no serán nada más que sus dibujantes. Todo lo que quiero es ayudar a los muchachos. Mejorará su reputación si en este proyecto intervienen de algún modo. Estoy muy interesado en vigorizar la reputación de ellos. Pero, ¿por qué? Ellos no tienen nada que hacer. Todo ya está hecho. O cualquier dibujo de último momento, para no quitarles tiempo a sus empleados. Usted puede compartir los gastos con ellos. No sea egoísta. Tuggy le había dicho la verdad, no tenía ningún otro propósito en su mente. Keating no podía descubrir qué conexiones tenían Prescott y Webb, ni con quién, ni con qué oficina ni en qué términos entre las docenas de funcionarios involucrados en el proyecto.
El enredo de responsabilidades era tal que nadie podía estar seguro de la autoridad de nadie. Lo que era claro que Prescott y Webb tenían amigos y que Ketin no podía separarlos del trabajo. Los cambios empezaron con el gimnasio. La ama encargada de la selección de inquilinos quería un gimnasio. Era una asistenta social y su tarea terminaría con la iniciación de las obras. Consiguió un empleo permanente haciéndose nombrar directora de recreación social de Cortland. En los proyectos originales no se había previsto la existencia del gimnasio, ya que había 2 escuelas a corta distancia. Ella declaró que aquello constituía un ultraje a los niños de los pobres. Prescott y Webb suplieron el gimnasio. A este siguieron otros cambios de naturaleza puramente estética, extras acumulados a los costos de la construcción, tan cuidadosamente ideada para que fuese económica. La directora de recreación social partió para Washington a fin de discutir lo relativo a un futuro teatro pequeño y un meeting hall que deseaba agregar a los 2 próximos cuerpos de edificios de Cortland. Los cambios en el proyecto se fueron sucediendo gradualmente. Las órdenes que aprobaban los cambios partían de las oficinas principales. «Estamos listos, si esto es al empezar», gritaba Ketin. «¿Qué diablos?», decía Gus Webb, «solamente aumentará un par de miles de dólares más». «Bueno, los balcones», dijo Gordon L. Prescott, «le prestan cierto carácter moderno. No querrás que parezca tan desnuda. Es deprimente. Además tú no entiendes de psicología. La gente vivirá aquí y está acostumbrada a aguantar sentada en las escaleras de salvamento. Les gusta. Las echarán de menos. Tienes que darles un lugar para que se sienten a tomar el fresco». ¿El costo? Si estás tan preocupado por ese maldito costo, tengo una idea acerca de dónde podemos ahorrar mucho. No pondremos puertas en los armarios empotrados, han pasado de moda. Todas las puertas de los armarios fueron suprimidas. Ketin luchó. Era una clase de batalla en la cual nunca había entrado, pero trató de hacer lo posible en favor suyo, hasta los límites que sus fuerzas exhaustas le permitían llegar. Anduvo de oficina en oficina, discutiendo, amenazando, suplicando, pero carecía de influencia, mientras que sus dibujantes asociados parecían disponer de un río subterráneo con los tributarios que se entrecruzaban. Los empleados oficiales se encogían de hombros y lo enviaban a otro. Nadie se preocupaba por un problema de estética. ¿Qué importancia tiene? Si no sale su bolsillo. ¿Quién es usted para que todo se haga a su manera? Deje a los muchachos que contribuyan con algo. Apelaba al Schwarztuchi, pero este no se interesaba. Estaba ocupado con otros asuntos y no tenía deseos de provocar una reyerta burocrática. A decir verdad, no era el quien había impulsado sus protegidos al esfuerzo artístico que desplegaban, pero no veía razones para detenerlos. Se divertía por todo lo que ocurría. Es terrible, el Schwarz. ¿Usted sabe cuán terrible es? Oh, supongo que sí. ¿Por qué se preocupa, Peter? Sus pobres y sucios ocupantes no podrán apreciar los rasgos más finos del arte arquitectónico. Trate de que salga bien el trabajo de tuberías. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? Ketin gritaba a los dibujantes asociados. ¿Por qué no podemos decir algo nosotros?, preguntó Gordon L. Prescott. Queremos expresar nuestra individualidad también. Cuando Ketin invocaba su contrato se le decía, está bien, trate de demandar al gobierno. Trate. A veces sentía deseos de matar. No había nadie a quien matar.
Si se le hubiese concedido el privilegio, no hubiera podido elegir una víctima. Nadie era responsable. No había propósito ni causa. Simplemente era algo que había ocurrido. Ketin fue a la casa de Rourke una noche después del regreso de este. No había sido citado. Rourke abrió la puerta y dijo: «Buenas noches, Peter». Ketin no pudo contestar. Entraron silenciosamente en la habitación. Rourke se sentó y Ketin se quedó en pie en medio del cuarto y preguntó con voz obtusa: «¿Qué vas a hacer? Debes dejarme eso a mí ahora». No pude evitarlo, Howard. No pude evitarlo. Lo supongo. ¿Qué vas a hacer ahora? No puedes demandar al gobierno. No. Ketin pensó que debería sentarse, pero la distancia que había hasta una silla le pareció demasiado grande. Pensó que sería demasiado visible si se movía. ¿Qué me vas a hacer, Howard? Nada. ¿Quieres que les confiese a todo la verdad? ¿A todo el mundo? No. Después de un instante, Ketin murmuró: «¿Quieres que te dé los honorarios, todo, y...?» Rourke se sonrió. «Lo siento», murmuró Ketin, separando la mirada. Esperó y después de la súplica supo que no debía finalizar así. «Estoy asustado, Howard. Cualquier cosa que haga no será para perjudicarte, Peter. Yo también soy culpable. Ambos lo somos. Tú culpable. Soy yo quien te ha destrozado desde el principio por ayudarte. Hay asuntos en los cuales uno no debería dar ni pedir ayuda. Yo no debería haberte hecho los proyectos de Stanton. No debería haberte hecho el edificio Cosmoslotnik ni Cortland. Te he dado una carga mayor de la que tú podías soportar. Es como una corriente eléctrica demasiado poderosa para el circuito. Acaba con el fusible. Ahora ambos lo pagaremos. Será duro para ti, pero para mí será más duro. Deberías más bien. Me voy a casa ahora, Howard. Sí. En la puerta Ketin agregó: «Howard. No lo hicieron a propósito. Eso es lo peor». Dominic oyó el ruido del auto que subía por la colina. Pensó que era Winand, que volvía. Desde hacía 2 semanas, es decir, desde que había regresado, trabajaba hasta muy tarde en la ciudad. El ruido del motor llenaba el silencio primaveral de la campiña. No había ruidos en la casa, solamente el susurro de su cabello al rozar contra el almohadón del sofá, conforme apoyaba la cabeza en él. En un momento no tuvo conciencia de escuchar la aproximación del auto, tan familiar a esa hora como parte de la soledad y del aislamiento externo. Oyó que el auto se detenía junto a la puerta. La puerta nunca estaba cerrada con llave, aunque no hubiera vecinos ni invitados a quienes esperar. Oyó la puerta que se abría y los pasos en el vestíbulo, escalera arriba. Los pasos no se detenían, marchaban con familiar seguridad por la escalera. Una mano levantó el picaporte. ¿Era Rourke? Ella se dijo, mientras se ponía en pie, que nunca había entrado en su habitación, pero conocía todos los rincones de la casa. No sintió ninguna impresión, sino el recuerdo de una del tiempo pasado, un pensamiento. Ahora, mientras estaba delante de él, todo le parecía muy simple. Ella pensó: lo más importante nunca ha sido dicho entre nosotros. Ha sido siempre dicho así. Él no quería verme sola. Ahora está aquí. Esperé y estoy dispuesta. Buenas noches, Dominic.
Oyó que el nombre que pronunciaba llenaba el espacio de 5 años. Dijo tranquilamente: Buenas noches, Rourke. Quiero que me ayudes. Ella había estado de pie en el andén de la estación de Clayton, Ohio, en el sitial de los testigos durante el juicio de Stoddard, en la cantera, para poder escuchar en aquel momento la frase que acaba de pronunciar él. Sí, Rourke. Anduvo por la habitación que había diseñado para ella y se sentó frente a ella, quedando entre los dos todo el espacio de la habitación. Dominique se encontró sentada sin haber tenido conciencia de sus propios movimientos y sí los de él, como si su cuerpo contuviese dos sistemas nerviosos, el de él y el de ella. El próximo lunes a la noche, Dominique, con más exactitud a las 11:30, quiero que vayas a Cortlandt Homes. Ella advirtió que tenía conciencia de sus párpados, no conciencia dolorosa, sino simplemente conciencia, como si estuviesen cerrados y no fuese posible abrirlos. Había visto el primer cuerpo de edificios de Cortlandt. Sabía lo que iba a escuchar. Debes ir sola en tu automóvil y debes llegar allí en camino de vuelta hacia tu casa desde algún lugar a donde hayas ido de visita de acuerdo con una cita previa. Un lugar al cual se pueda llegar desde aquí yendo por Cortlandt. Debes poderlo probar después. Quiero que tu auto salga de la estación de servicio que está frente a Cortlandt a las 11:30. Tocarás la bocina. Hay un sereno allí. Saldrá. Pídele que te preste ayuda y envíalo al garaje más próximo, que está a 1 milla de allí. Sí, Rourke, dijo con firmeza. Cuando se haya ido, tú bajarás del automóvil. Hay una gran extensión de terreno baldío junto a la carretera que cruza por el edificio y una especie de zanja más allá. Camina hasta esa zanja lo más aprisa que puedas, métete en su interior y permanece allí echada. Después de un momento puedes volver al auto. Tú sabrás cuándo debas volver. Tratarás de que se te encuentre en el auto y que tu estado esté de acuerdo con el del automóvil, aproximadamente. Sí, Rourke. ¿Has comprendido? Sí. ¿Todo? Sí, todo. Se quedaron de pie. Ella miraba solamente sus ojos y él estaba sonriéndose. Ella le oyó decir: Buenas noches, Dominique. Salió y oyó que su auto se alejaba. Se acordó de su sonrisa. Ella sabía que Rourke no necesitaba ayuda en lo que iba a hacer, podía encontrar otros medios para desembarazarse del sereno, pero quería dejarle a ella una parte de la obra, porque ella no habría sobrevivido a lo que iba a suceder si él no lo hubiese dado una parte, y aquello era la prueba. No había tenido necesidad de explicarlo, había querido que ella comprendiese y que no mostrase temor. No había podido aceptar el juicio de Stoddard, había huido ante el temor de verlo herido por el mundo, pero había convenido en ayudarlo en esto. Se había puesto de acuerdo con serenidad completa. Era libre, y él lo sabía. La carretera corría por las oscuras extensiones de Long Island, pero Dominique sentía como si estuviera conduciendo hacia una colina. Aquella era la única sensación anormal que tenía, la sensación de ascender, como si el auto corriera veloz y verticalmente. No quitaba los ojos del camino, pero el tablero al margen de su vista parecía el de un aeroplano. El reloj del tablero marcaba las 11:10. Se divertía pensando: nunca aprendió a conducir un aeroplano y ahora sé lo que se siente, algo como lo que siento ahora, un espacio sin obstáculos. Y sin peso. Esto parece que ocurriera en la estratosfera, o es el espacio interplanetario donde una empieza a flotar y donde no existe la ley de la gravedad. Se rió a carcajadas.
nada más que aquella sensación de elevarse. Lo demás era normal. Nunca había manejado un auto tan bien. Se detuvo a causa de las luces rojas que colgaban en el aire en las intersecciones de las calles anónimas de ignorados suburbios. Doblaba esquinas, pasaba a otros autos y estaba segura de que aquella noche no le podía ocurrir ningún accidente. Su coche estaba como dirigido por un remoto mando. Se sintió libre de tener que pensar, salvo en pequeñas cosas, y pudo sentir despreocupación y frivolidad. Se sintió completamente frívola. Era una claridad más normal que la normal, así como el cristal es más transparente que el aire vacío. Nada más que cosas pequeñas, la seña final de sus shorts, el vestido negro y la forma en que estaba tirado sobre sus rodillas, la flexión de los dedos del pie cuando los movía dentro del calzado. Había estado muy contenta durante la comida que había ofrecido la esposa de un banquero, uno de los amigos importantes de Gal, cuyo nombre no podía recordar en aquel momento. Había sido una comida maravillosa en una gran mansión de Long Island. Ellos se habían alegrado al verla y lamentaron que Gal no hubiera podido asistir. Había comido todo lo que le pusieron por delante. Había tenido un espléndido apetito, como en raras ocasiones, en su niñez, cuando volvía corriendo a casa después de haber pasado el día en el bosque. En la mesa había entretenido a los huéspedes con relatos de su infancia, los había hecho reír y había sido la cena más alegre que los dueños de la casa recordaban. Después, en el salón, con las ventanas totalmente abiertas al cielo oscuro, un cielo sin luna, había seguido charlando y riendo. Había sentido afecto por aquellas personas y ellas lo habían advertido. Hubiera amado a cualquier ser en cualquier lugar de la tierra y por eso una mujer había dicho, Dominique, no sabía que usted fuese tan maravillosa, y ella había contestado, es porque no tengo ninguna preocupación, en absoluto. Pero en realidad no se preocupaba de nada, excepto su reloj de pulsera y de que debía salir de aquella casa a las 10:50. No tenía idea de lo que debiera decir para partir, pero a las 10:45 ya lo había dicho correcta y convincentemente, y a las 10:50 su pie ya estaba en el acelerador. Era un coche negro con tapicería de cuero rojo. Pensó cuán hermosamente John, el chofer, había cuidado el tapizado. Nada debía ser olvidado en el auto y era propio que pareciese mejor que nunca en su último viaje. Como una mujer en su primera noche. Yo nunca me vestí para mi primera noche, no tuve primera noche, solo algo que me fue arrancado y el gusto del polvo de la cantera en mis dientes. Cuando vio líneas verticales negras con puntos de luz que ocupaban el cristal de las ventanillas, se preguntó qué le había pasado al cristal. Entonces se dio cuenta de que marchaba a lo largo del East River y que al otro lado estaba Nueva York. Se rió y se dijo, no es Nueva York, es un cuadro de familia pegado en el cristal de mi automóvil. La figura del sereno era de 15 pulgadas de altura, a lo lejos. Cuando sea de 10 pulgadas daré comienzo, se dijo Dominique. Estaba junto a su coche y quería que el sereno caminase más aprisa. El edificio era una masa negra que apuntaba al cielo en un sitio. El resto del cielo se combaba, descendiendo sobre una extensión llana de terreno. Dominique sintió un guijarro bajo la suela del zapato, era molesto, pero si movía el pie, produciría ruido. Se dio cuenta de que el que estaba en el edificio, la amplitud de la calle lo separaba de ella. No había ruido alguno ni luz en el edificio, solamente cruces blancas en las ventanas negras. Él no necesitaba luz, conocía bien cada vestíbulo, cada escalera. El sereno había desaparecido. Dio un tirón a la puerta del auto.
Tiró al interior su cartera y su sombrero y le dio un empujón a la puerta para cerrarla. Oyó el ruido que produjo el portazo y cruzó la calle, corriendo, hacia el área vacía que la separaba de la construcción. Sentía que la seda de su traje se pegaba a sus piernas y le servía como un propósito tangible de fuga para empujar contra aquello, para pasar ligero aquella carrera, tan rápido como pudiese. Había hoyos y secos rastrojos en la tierra. Se cayó una vez, pero lo advirtió solo cuando volvió a correr. Vio la zanja en la oscuridad, cayó de rodillas en el fondo y después se echó boca abajo, con la boca aplastada contra la tierra. Sintió el golpe en sus muslos y retorció su cuerpo, en una larga convulsión, para poder sentir la tierra con sus piernas, con su pecho, con la piel de sus brazos. Era como estar en el lecho de Rourke. El ruido fue un puñetazo en la nuca. Sintió el empuje de la tierra contra ella cayendo del borde de la zanja. La parte superior del edificio Cortlandt se había inclinado y colgaba todavía mientras una franja roja del cielo iba apareciendo lentamente, como si el cielo estuviera rebanando el edificio por la mitad. Después la franja se transformó en una luz de color azul turquesa, luego solo ventanas y vigas enarboladas en el aire, el edificio extendiéndose en el cielo en una lengua roja, fina y larga que nacía en el centro, luego otro golpe como de puño y enseguida un relámpago cegador y los cristales de los rascacielos, a través del río, brillando como lentejuelas. No recordaba que Rourke le había ordenado que estuviera tendida, pues estaba de pie, mientras los vidrios y hierros retorcidos llovían a su alrededor. A la luz del relámpago, cuando las paredes se desmoronaron y el edificio se abrió como un sol que estalla, Dominique pensó que Rourke estaba allí, en algún sitio un poco más allá. Era el constructor que tenía que destruir, que conocía cada punto crucial de aquella estructura, que había hecho la armonía delicada de peso y de apoyo. Al pensar en él, que debía seleccionar los mejores sitios para que sobreviniera la explosión, se le ocurrió pensar en un médico que se convirtiese en asesino y que golpeara con pericia a un mismo tiempo el corazón, el cerebro y los pulmones. Él estaba allí contemplando la destrucción y lo que le pasaba era peor de lo que ocurría al edificio. Pero allí estaba dándole la bienvenida. Dominique vio la ciudad envuelta en luz durante medio segundo. Para distinguir los bordes de las ventanas y las cornisas que estaban a millas de distancia, pensó en las habitaciones oscuras y en los tejados lamidos por el fuego. Vio las cimas de las torres que se iluminaban en el cielo, su ciudad y la de él. «Rourke», gritó, «Rourke, Rourke». No se daba cuenta que estaba gritando. No podía oír su voz. Después corrió por el campo hacia las ruinas humeantes, corrió sobre los cristales rotos, posando su pie con fuerza en cada paso que daba, porque le gustaba el dolor que sentía. Oyó el aullido de las sirenas a lo lejos. El automóvil estaba allí, aunque las ruedas posteriores estaban aplastadas bajo una pieza de máquina y tenía la puerta de un ascensor sobre la capota. Dominique se arrastró hasta el asiento. Debía parecer como si no se hubiese movido de allí. Juntó del suelo brazadas de cristales y los volcó en su falda, sobre su cabeza. Tomó un trozo de vidrio y se cortó la piel del cuello, de sus piernas, de sus brazos. No era dolor lo que sentía. Vio que la sangre brotaba de su brazo y corría por la falda, empapando la seda negra, escurriéndose entre los muslos. Su cabeza cayó hacia atrás, la boca abierta, jadeante. No quería contener la sangre. Era libre. Era invulnerable. No sabía que había cortado una arteria. Se sentía ligera.
Se reía de la ley de gravedad. Cuando la encontraron los ocupantes del primer auto de policía que llegó al lugar, estaba inconsciente. Unos pocos minutos más y hubiera muerto.